Se ha hablado muchísimo del impacto que ha tenido a nivel internacional en los mercados, con caídas en las bolsas de Asia, de Europa, también de los mismos Estados Unidos, caída de las acciones en empresas realmente muy, pero muy grandes, multimillonarias. Y en este caso queremos saber un poco, bueno, ¿a qué hace referencia este concepto de lunes negro dentro de lo que es el mercado? Y además, ¿cómo puede repercutir, por supuesto, en la economía argentina? Estamos en comunicación con el doctor Ignacio Truco, que, bueno, va a brindarnos, imagino, alguna explicación al respecto. Muy buenas noches, doctor Truco. Florencia Gómez aquí lo saluda. Y en principio, la primera pregunta que quiero hacerle es, ¿qué significa lunes negro? ¿Qué tal, Florencia? Buenas noches, en primer lugar. Gracias por el llamado. Bueno, lunes negro. Miren, se usa con mucha frecuencia, ¿no? Esta idea de cuando caen repentinamente las bolsas o hay algún tipo de turbulencia económica mundial, pero sobre todo bursátil, ¿no? Han sido siempre los crash bursátiles, han sido caracterizados con ese mote, ¿no? Claro. Que se produjo, bueno, entre la semana pasada y estos días, ¿no? En realidad ya había, digamos, algunos signos de debilidad financiera en Estados Unidos fundamentalmente. Y bueno, los anuncios de Trump precipitaron una caída de las bolsas que después se extendió al resto del mundo. Tanto en Asia, pero también en Argentina, ¿no? En Argentina también había una corrección fuerte en el mercado bursátil desde hace algunos meses. Y bueno, esto golpeó en la Argentina incluso con más fuerza que en el resto, que en Estados Unidos, ¿no? Ahora estamos un poco evaluando cómo sigue la situación, porque digamos, caracterizar a esto como una recesión quizás todavía es muy temprano. Puede que ocurra, puede que no. Eso no se sabe de antemano. Pero forma parte de una tendencia general que se venía desarrollando de años anteriores, una economía mundial que tenía dificultades claras, tanto en el punto de vista real como financiero. Y se hablaba de una hipótesis de una probable recesión en el 2025 desde el año pasado. Incluso se hablaba de una posible recesión en el 2024 también, ¿no? Claro, claro, claro. Eh, o sea que no es algo completamente nuevo, pero claro, la guerra comercial desatada entre Estados Unidos y prácticamente el resto del mundo, con una suba masiva y generalizada de aranceles, precipitó una caída, al menos en estos días, de las bolsas en todo el mundo. Después hay que ver exactamente si eso se confirma o hay una recuperación parcial en las próximas semanas, ¿no? Sí, claro. En este caso, también consultar, ¿no? El impacto que pueda llegar a tener o la inestabilidad que puede generar una situación de estas características. Leía en algunos portales nacionales específicos de economía que podía ser de alguna manera, bueno, generar incertidumbres en torno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de nuestro país. ¿Esto es probable? ¿Es una teoría un poco más descabellada? ¿Cómo lo lee desde este plano? Mirá, yo creo que la preocupación más grande está por el lado de los precios de los commodities, digamos, digamos, concretamente si uno ve lo que pasó en la década del 30 no fue, tiene algunos rasgos parecidos, ¿no? O sea, cambia un montón de aspectos, por supuesto, que hay que tenerlos en cuenta, pero en aquel momento, después de una crisis muy fuerte, en 1930, Estados Unidos levanta aranceles y hay una guerra comercial a nivel mundial que hace desplomar, digamos, las cadenas de suministro y el comercio internacional. Eso profundizó la crisis y al mismo tiempo generó, digamos, una recesión más fuerte a nivel mundial y una deflación de los productos primarios, ¿no? Ujú. Eso, si ocurriese, si digamos, estas medidas provocan en el corto plazo, que para los tiempos históricos pueden ser algunos años, digamos, de caída de los precios de los commodities, incluso en los 30 no solamente cayeron los precios de los commodities, sino también los términos de intercambio, porque hubo deflación de todos los precios, pero los precios de los commodities cayeron más que los de los bienes industriales. Entonces, la balanza comercial de la Argentina y de toda la periferia se vio muy afectada.
al punto tal de que fue el momento donde nace el Banco Central de la República Argentina, donde Claro. hay una serie de políticas proactivas, digamos, para regular el mercado de cambios y fundamentalmente el comercio exterior y la política industrial, digamos, nace de algún modo allí el protoestado intervencionista que después se va a consolidar después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que un poco frente a la reacción de la crisis del 30. Entonces la pregunta es si efectivamente vamos a un escenario de recesión, como uno puede temer, digamos, por la caída de los términos de intercambio. Y eso sí complica mucho a la Argentina, porque la Argentina está en una posición externa muy débil y al mismo tiempo un programa económico que se basó en la, digamos, inflación, de algún modo, inflación en dólares, Mm. que generó, digamos, una revalorización de los activos en pesos muy fuerte. Y eso puede, digamos, cambiar al dólar, ¿no? Cambiar la composición de cartera de los inversores que tienen títulos en pesos y provocar una devaluación no controlada. Que para la Argentina sería malo en líneas generales porque haría de algún modo pagar los costos de la estrategia económica a los sectores populares, digamos, ¿no? O sea, el Claro. consumo, la actividad económica. Entonces, y el gobierno tiene que estar muy atento en ese sentido, porque en un contexto de corrida, de cambio de composición de cartera de los inversores y de salida de los activos en pesos para pasar activos en dólares, los fondos del FMI no alcanzan. No alcanza nada en ese contexto, digamos, ¿no? Ya lo vimos en el 2018-19, cuando se produjo una crisis parecida, digamos, fue una corrida muy fuerte contra el peso y no hubo ni el préstamo del Fondo Monetario, ni la reestructuración de la deuda en pesos, ni la incorporación del cepo, digamos, ninguna medida fue suficiente hasta que finalmente, bueno, se alcanzó una caída, se produjo una caída muy fuerte de la actividad económica y eso finalmente trajo más estabilidad. Pero la preocupación hoy en día es cómo va el gobierno a gestionar una crisis externa en una economía frágil, en Mm. parte generada por el propio gobierno, en una estrategia de financiarización, digamos, de apuesta por la especulación financiera que hace todo mucho más inestable, de Claro. apreciación cambiaria y especulación financiera. Claro, en los momentos en donde todo va bien, donde entran dólares, donde hay confianza, donde las tasas de interés en dólares rinden, perdón, de las tasas de interés de los títulos denominados en pesos, pero evaluadas en dólares, rinden bien, no hay ningún problema. Al contrario, hay estabilidad, dólar barato, nos vamos todos a Brasil y aumenta la importación de autos. Pero después cuando el contexto se invierte y hay pesimismo, hay desconfianza, bueno, se ve un mismo fenómeno en el sentido contrario y a veces con mayor intensidad, ¿no? Claro. Entonces ahí está la pregunta, es si el gobierno va a tener la suficiente destreza para poner en funcionamiento herramientas económicas que permitan evitar, digamos, una sobrereacción del dólar, controlar los impactos sobre el comercio exterior que puede tener una recesión mundial o una caída de los términos de intercambio, y eso requiere mucha intervención estatal, como en la década del 30, digamos. Claro. Y por último, y agradecerte muchísimo por el tiempo y también, por supuesto, por las explicaciones. En el día de hoy también hubo movimientos en el precio del dólar que sabemos que muchas veces, bueno, impacta en la economía argentina porque Ujú. justamente vemos que ante cualquier movimiento del precio del dólar se mueven todos los otros precios y desde ese lugar también consultarte qué puede pasar frente a estos movimientos del valor del dólar en nuestro país. Y en general este tipo de crisis económicas tienden a fortalecer la moneda internacional y a depreciar el resto de las monedas periféricas. De hecho, en el 30 pasó lo mismo, digamos, se apreció la libra en relación al resto del mundo. Y acá se va a ver lo mismo, o sea, el dólar en un contexto de estancamiento y de crisis se aprecia, el dólar es más fuerte frente al resto de las monedas y las periferias tienden a devaluar. De hecho, devaluó China Ujú. y más todavía en el contexto de una guerra comercial. Ahora, la pregunta es, ¿el gobierno qué va a hacer, no? Porque hasta ahora venían utilizando reservas
contener, digamos, la presión devaluatoria, pero la pregunta es qué ocurre si la presión devaluatoria sigue y el gobierno empieza a ver que las reservas pasan de 25 a 24.000, a 30, a 22.000, a 20.000 y no se detiene la salida de capitales. Entonces, evidentemente, eso es un riesgo. Y si la devaluación se da de facto, digamos, a través, por ejemplo, del dólar libre o el dólar bolsa o el dólar cripto, probablemente eso se incorpore en las expectativas de inflación y volvamos a tener niveles de inflación relativamente altos. De hecho, la inflación ya venía aumentando. En los últimos meses hubo un repunte, digamos, que es, digamos, una inflación cíclica. Digamos, la inflación, digámoslo así, piso de la Argentina es 1,4 a 2 puntos mensuales y nunca llegamos a esos niveles. El gobierno logró llevarla hasta 2,1 y ya empezó a aumentar de vuelta y en marzo, ahora vamos a tener el dato en esta semana, y probablemente estemos más cerca de 3 que de 2, ¿no? Y en alimentos ya hay también un aumento importante de la tasa de variación de precios. Entonces, creo que el escenario de una inflación a la baja ya empieza a desaparecer, volvemos a tener otra vuelta más, otro ciclo, digamos, de aumento de precios, que en un contexto de dólar sin control o de devaluación y de corrida contra el peso, pues por supuesto se complica, se vuelve más intenso, ¿no? Claro. La verdad, muchísimas gracias por las explicaciones del caso y por supuesto siempre a disposición, doctor Trucó. Igualmente, Florencia, cuando quieran charlamos. El doctor